Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo aquí con ustedes. Está en pantalla. Hoy vamos a conversar con Leocenis García. Bueno, cada vez que sale el sol, como dice la gaita zuliana, este cristiano se levanta con una idea, se levanta con un planteamiento. Bueno, es un joven todavía, es de mi color de piel. Yo estoy un poquito claro por el montón de talco que tenemos que echarnos para la televisión y todo esto para qué, todo esto por qué. Pero somos más o menos del mismo color, así que somos negritos. Y como somos negritos, bueno, no se nos ve, pero ya tiene sus añitos. Leocenis García es nada menos y nada más hoy que el líder de un partido pro ciudadano. Lo estoy siguiendo. Le dije en privado que le hago una persecución en caliente a sus actividades y sé que está pateando las calles. A veces lanzan unos bombolones, como dice mi amigo, el padre Ocando, que me dejan preocupado. Dice, ¿por dónde anda este cristiano? ¿Qué habrá querido decir Leocenis? Pero él no necesita que lo interprete. Él solito sabe hablar claro y raspado. Y corto y profundo, como lo dice el maestro Polejo. Bueno, Rafael Ángel Andrés Galicia, presente usted el programa y a nuestro invitado. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal en YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, a darle like y a compartirlo con todos sus contactos. En la televisión convencional estamos a través de las pantallas de Telecolor para toda la ciudad de Maracaibo y para todo el estado Zulia. Como bien lo decía Rafael Galicia, hoy vamos a tener como invitado especial a Leocenis García. Es un exitoso empresario, también un dirigente político nacional. Fue fundador del movimiento, ahora constituido como partido político Pro Ciudadanos. Ocupa el cargo de secretario general desde el 1 de junio del año 2016. Y como lo decía también Rafael Galicia, un hombre que habla claro, que para mí hace falta más políticos que hablen claro a la gente ante todos los problemas que vive el país. Leocenis, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Bienvenido a esta nueva etapa del programa A Ocho Columnas. Un saludo, un gran abrazo a ambos, a los dos Galicia, ¿no? El Junior y el padre. Mucho aprecio también por Rafael, por toda su trayectoria como periodista, mucho respeto. Aprovecho para saludar a toda Venezuela que nos está viendo y especialmente que yo sé el estado Zulia sigue con mucho cariño este programa, así que un saludo al pueblo zuliano. Bueno, Leocenis, hay un ambiente ya electoral en el país. El gobierno habla más de las elecciones que del coronavirus. Por lo tanto, el tema electoral, aunque para algunos, bueno, no es de interés, sí está sobre la mesa de discusión política. Pero hay muchas críticas en torno a la convocatoria electoral de estas parlamentarias, no sé. Hay una parte del país que considera que la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro no debería participar en estas elecciones parlamentarias. Y hay todo un ritornelo, todo un rosario de opiniones que fundamentan, argumentan la idea de no participar. Yo quiero preguntarte, ¿por qué Pro Ciudadanos y tú están participando en este proceso? ¿Tú sí crees que hay condiciones electorales para participar democráticamente y con garantías en este proceso del 6 de diciembre? Mira, Rafael, lo primero que te tengo que decir es que Pro Ciudadanos, aún no estando constituido como partido político, llamó a votar. El Consejo Nacional Electoral mantenía un silencio administrativo sobre las firmas que nosotros habíamos entregado de manera pública, con gente, para constituirnos en partido político. Y sin embargo, yo estaba llamando, en mi carácter de coordinador nacional, a participar. Fuimos el último partido en ser reconocido como tal, porque había sectores del gobierno
concretamente cercanos al doctor Jorge Rodríguez, que estaban en contra que ProCiudadanos participara, porque Leocenis García y el movimiento ProCiudadanos son una ave rara dentro del panorama político. No saben leernos. Y bueno, probablemente no somos como muchos de esos partidos que participan en esa cosa rara que llaman la mesita, que no parecen partidos de oposición, sino una suerte de primos hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que nosotros estamos yendo a este proceso electoral, Galicia, no confiados en las condiciones y en la probidad de las instituciones que regentan el proceso, sino a pesar de la desconfianza que tenemos en ella. Porque creemos que la vía de la violencia, del atajo, de las recetas mágicas y de el ven y ayúdame desde el exterior fracasó. Y ante los problemas nacionales de Venezuela, que no los puede comprender ninguno de esos dirigentes del G4, que unos están en las embajadas asilados desde hace tiempo y otros en el exterior, ellos no pueden comprender los problemas de Venezuela porque sencillamente el país cambió. Este es un país donde para recargar una bombona de gas una persona en Katia o en el 23 de enero tiene que pagar $8. Y que si no tiene la bombona y no está metida dentro de las mafias de las bombonas de gas, tiene que pagar $20. Pero es un país donde la gente gana menos de $2. Entonces la gente no tiene para seguir esperando una solución mágica venida desde los Estados Unidos o desde el sector militar. Y la única vía que tiene la gente en los barrios para resolver los problemas que vive es el voto. De manera que yo estoy consciente, Galicia, que el pueblo de Venezuela, hastiado como está de todos los problemas nacionales, quiere votar. Lo que no estoy seguro sino es que esos políticos que le representan estén conscientes de lo que deben hacer. Porque parece que no estuvieran conscientes de lo que deben hacer, porque ellos hablan de no participar, de que no hay condiciones, que el Consejo Nacional Electoral está parcializado, pero no dicen lo que ellos deben hacer como políticos, que es crear condiciones, buscar que la gente participe y tener los testigos electorales para tener las actas, para al final de la votación decirle al pueblo venezolano, sabemos lo que ha pasado, hemos perdido o ha habido fraude y aquí están las pruebas. Eso es lo que hace una dirigencia responsable. Leocenis, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Adelante, Rafael. Pero me genera la siguiente duda. ¿Por qué crees tú que la dirigencia política venezolana no se dedica a esas tareas que tú acabas de enumerar para usar la vía electoral como forma de llegar al poder? ¿Por qué no la usan? Una cosa muy sencilla. Porque mientras a esta oposición se le esté dando esa rebola de billetes que le está dando el Departamento de Estado, organizaciones como la USAID y organizaciones que vienen de la Unión Europea, es más cómodo seguir hablando cháchara del exterior que venirse aquí a trabajar. Mira, ustedes dos son periodistas. El ejercicio del periodismo y de la política constituyen un compromiso muy grande con la profesión, porque ambas profesiones constituyen un riesgo de la propia integridad. Un periodista jamás puede huir. Un periodista jamás puede asilarse. Y un político jamás puede huir ni jamás puede asilarse. Entonces, a nosotros nos intentan capitanear desde el exterior unos políticos que gritan desde fuera lo que no fueron capaces de defender en Venezuela. Entonces, tú no has visto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una jugada política ha dado una serie de indultos a unas personas que estaban detenidas en Venezuela y a unos políticos que están en el exterior perseguidos. Y esos políticos que están en el exterior perseguidos no se quieren venir. ¿Y cómo se van a venir con esa manguangua si viven como reyes en hoteles, etcétera? A costillas del cuento que en Venezuela hay una dictadura que los persigue y bla, 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 bla. Entonces, mira, yo, para mí no tiene ninguna importancia lo que diga ningún dirigente del G4. Ningún dirigente del G4 que no están aquí y que han metido al país en esta... A mí me preocupan dos cosas.
¿Qué vamos a hacer los dirigentes de oposición que estamos buscando el poder y que estamos en Venezuela? Y me preocupa lo que hacen algunos dirigentes, entre comillas, de oposición, que van a participar en el proceso electoral y que yo no siento que son ninguna oposición. Yo hoy, por ejemplo, le escribía a el doctor Jorge Rodríguez, con el que yo mantengo algunas comunicaciones estrictamente normales. Y yo le decía que por qué a ProCiudadanos no se le había metido dentro de las reuniones que va a haber con la Unión Europea, con la Comisión de la Unión Europea que está aquí, y por qué solamente los opositores de la mesita estaban allí. Y bueno, el doctor Jorge Rodríguez no me respondió, pero yo sé cuál es la razón. La razón es que nosotros no somos una oposición acomodaticia, blandengue, como son muchos de estos opositores que participan en esa cosa que es la mesita, que para mí, vuelvo y repito, son los primos hermanos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora, no te incluyeron en la reunión, que por cierto, Leocenis, quiero saber si ya se hizo o si ya han comenzado a hacer, ya debe estar en Caracas, Borrell o una comisión de Borrell sí, para conversar. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, los dos emisarios de la Unión Europea. Hay una comisión de la Unión Europea que se entiende va a tener reuniones con sectores del gobierno y sectores de oposición. Y por supuesto nosotros estamos muy interesados en hablar con esa comisión, porque nosotros sí queremos que haya un proceso electoral en Venezuela con cierta garantía. Y sobre todo para explicar una cosa, Galicia, que yo le he hablado con las Naciones Unidas. Nosotros mantenemos contacto con Antonio Univar, que está en la oficina de Naciones Unidas para Venezuela. También yo he mantenido contacto con gente del Departamento de Estado de Estados Unidos y a todos les he explicado lo mismo. En Venezuela no hay posibilidad de fraude si la oposición está organizada con sus testigos electorales. Verbigracia, año 2015, elecciones legislativas o la reforma constitucional en la cual vencimos al presidente Chávez. Recientemente se ha anunciado no sé cuántos miles de millones de dólares para la oposición venezolana o para un sector de la oposición venezolana capitaneada por ese ser profundamente corrompido que es el diputado Juan Guaidó. Y yo he hecho una reflexión que la he hecho con los tanques de pensamiento de Washington, la he hecho con el Centro Carter, con el Departamento de Estado, al propio Jimmy Story, encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela. Y ahora lo digo públicamente. ¿Por qué si hay esa rebola de billetes para entregársela a unos dirigentes políticos de oposición que en esta pandemia, querido Galicia, tú no los has visto entregar, pero ni una garrafa de cloro al pueblo? ¿Por qué no se puede entregar lo que se necesita para que los testigos en toda Venezuela, que deben ser 120,000 testigos de oposición, tengan su desayuno, almuerzo, cena y transporte y puedan mantenerse en los centros electorales y entregarnos a una sala de totalización antes de las 4 de la tarde, según vayan cerrando las mesas, las actas electorales, y nosotros tener una radiografía real de lo que ha pasado en Venezuela en esas elecciones? ¿Por qué no se entregan 4 o 5 millones de dólares, que es lo que necesita todo el país bueno, porque hemos perdido la brújula. Y hemos perdido la brújula, querido Galicia, porque hemos abandonado la política, que es el ejercicio de la negociación, de la presión, porque se lucha para que haya elecciones libres, no se lucha para que haya golpes militares. Sería muy triste que los civiles hagamos el triste papel de ser los ve, corre y dile de los militares que están encerrados esperando que los civiles pongan los muertos para ellos hacerse del poder. Eso es una cosa realmente vergonzosa. Los civiles tenemos que hacer el trabajo de luchar, de presionar para que haya elecciones libres, para ganar esas elecciones, para que los civiles tomen los espacios democráticos y puedan hacer los cambios necesarios que en este caso Venezuela está demandando. Leocenis. Ahora,
Ajá, Se adelante. dice que esta misión o estos emisarios de la Unión Europea vienen con un objetivo y es plantearles una serie de requerimientos al gobierno y dentro de ellos es, o podría ser, la suspensión de las elecciones parlamentarias. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la posición de ProCiudadanos sobre una eventual suspensión de las elecciones parlamentarias, sobre todo y planteando más tiempo para negociar mejores condiciones y también Mira, porque estamos en una pandemia? la política es muy cambiante. Yo creo que la Constitución del 99 se ha acostumbrado a violarla aquí todo el mundo. Aquí viola la Constitución del 99 tanto un sector de la oposición que fue muy protagónico en algún momento, y entonces, bueno, les parece normal que interpretar que el artículo 350 da el derecho a la rebelión y que un tipo se puede juramentar en la plaza, en una plaza como presidente de la República y así pues, y el gobierno también puede interpretar la Constitución a su manera y cometer todas las violaciones que conocemos. Mira, la Constitución es muy clara. El periodo de la Asamblea Nacional tiene un vencimiento que está contemplado por la misma Constitución, incluso pone fecha. Dice qué día del mes de enero termina el periodo y que debe juramentarse la nueva Asamblea Nacional, que tiene que ser elegida un mes antes, en el mes de diciembre. Es decir, ¿cómo tú puedes plantear el aplazamiento de las elecciones para cuándo? ¿Para el 31 de diciembre? ¿O para el 2 de enero? O ¿Para cuándo? Que para tú cuando no bajen los puedes casos de violar la coronavirus, por Constitución. ejemplo. Tú no puedes. Entonces, yo lo que ha sido nuestra posición con las Naciones Unidas. Venezuela lo que necesita son dos cosas. Uno, apoyo financiero a los testigos electorales en el país de oposición. Y número dos, que haya una observación internacional que vigile que no haya puntos rojos en los centros de votación, que las mesas se cierren cuando no hay testigos, que al final... Bien, estamos conversando con Leocenis García, él es el coordinador nacional del Partido Pro Ciudadanos. Estamos teniendo un pequeño percance en la señal. Vamos a tratar a ver, vamos a esperar unos segundos. A ver, Leocenis, tuvimos un pequeño down en la conexión. Ahí estamos otra vez. Ahí estamos, te escuchábamos cuando hablaba sobre este proceso electoral y las condiciones para el 6 de diciembre. Entonces, ProCiudadanos, de reunirse con esta comisión que decías que solamente nosotros insistiríamos que hay que respetar la fecha del 6 de diciembre. No veo por qué hay que suspender esas elecciones. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente, perfectamente. Primero, porque la Constitución del 99 no la puede violar ni el gobierno ni la oposición. Bien, parece Bueno, que pase a la sala de redacción. Sí, estamos teniendo nuevamente problemas. Hay que elegir una nueva Asamblea Nacional y el periodo es diciembre. Y lo otro es que yo nunca he visto al gobierno intentando suspender elecciones, sino para su propio beneficio. Porque esa suspensión de elecciones, quiero decir que no es una propuesta de la Unión Europea. A mí me dijo el pastor Javier Bartucci en su oficina, porque como ustedes saben, yo no participo de la llamada mesita, en consecuencia yo no tengo ningún canal regular con el gobierno, ellos sí. Entonces, los encargaron de hablar conmigo y en su oficina, el pastor Javier Bertucci me dijo a mí, el gobierno le había propuesto a la mesita la suspensión de las elecciones por el tema de la pandemia, que es el mismo argumento, por cierto, que entre otras cosas está esgrimiendo un sector. Y yo le decía a Bertucci, ¿cómo nosotros nos vamos a prestar para eso? Porque la única razón que el gobierno quiere un aplazamiento de las elecciones para ganar tiempo, porque se sabe perdido. Mira, en los sectores de clase media, que son muy pequeños en Venezuela, no llega al 20%, han estado muy manipulados, no por los medios de comunicación, sino por los órganos de propaganda de Voluntad Popular. Óigase bien, no por los medios de comunicación, sino por los órganos de propaganda de Voluntad Popular. Porque como tú sabes, Venezuela
el centro de comunicaciones está recibiendo un apoyo que es público de la USAID, y a través de los dineros de la USAID se le entrega un apoyo financiero a varios medios digitales en Venezuela, los más influyentes. Y esos medios influyentes es lo que titulan no al fraude, no, ustedes lo verán, no necesito nombrarlo, ustedes saben cuáles son medios. Bueno, porque es son órganos de propaganda de voluntad popular. Entonces la clase media está muy influida por eso. Pero yo tengo encuestas de los sectores populares, los sectores de Y hay una enorme inclinación a la participación, cercana al 55% en los sectores de Y con una participación superior al 55%, el gobierno no gana las elecciones, porque el gobierno lo único que le conviene es la abstención. Por eso Nicolás Maduro, tratando de meter la abstención y de fomentarla, habla de que van a poner carros a mover a la gente y todos los temas que escandalizan a la gente, que es la estrategia del gobierno para crear la abstención y que quienes se movilicen sean solamente el núcleo duro del Partido Socialista Unido de Venezuela el día de las elecciones. Bueno, qué importantes declaraciones están dando. Está activada la sala de redacción. Aquí hay un montón de titulares muy importantes. Mira, chico, estoy intrigado. Antes de seguir, te voy a preguntar qué te pasó con Guaidó, porque cuando Guaidó comenzó la presidencia del Parlamento, tú lo visitaste con unas propuestas. ¿Qué pasó? ¿Por qué te decepcionó Juan Guaidó? Bueno, mira, cuando Guaidó fue juramentado presidente de la Asamblea Nacional, había una intención de volarse ese acuerdo, de no respetar que Voluntad Popular, y nosotros desde ProCiudadanos amenazamos con hacer una marcha y apoyamos mucho. Luego, John Goycochea, por el cual yo había intercedido, cosa que digo por primera vez, yo intercedí, fui mediador para la liberación de John Goycochea, que es una cosa que nunca se ha sabido, pero a mí me tocó hablar personalmente ese caso con el entonces director del SEBIN, el general González López. ¿Entiendes? ¿González? López, director del SEBIN. Sí. Y fue una cosa de muchos meses. Y cuando John Goycochea me propone hablar con Juan Guaidó, y yo le digo, bueno, él estaba recién juramentado, y nosotros fuimos antes que él se juramentara como presidente interino, y yo le llevé una ley de olvido y perdón. Sí, la recuerdo. Que entre otras cosas beneficiaba a militares y a funcionarios que habían estado en el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El espíritu de esa ley era el mismo espíritu de la ley de justicia transicional de olvido y perdón que se había usado en Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet y que había sido promovida por el presidente Patricio Aylwin. Es más, si ustedes comparan la ley, que es pública, está todavía creo que en portales como el Nacional, usted compara la ley de justicia transicional en Chile y la que nosotros entregamos, casi son iguales, con algunas novedades que habíamos tomado también de la ley de olvido y perdón, que había servido después de la dictadura franquista y que había sido propuesta por el presidente Adolfo Suárez en España. Yo le dije a Guaidó en esa reunión, si usted se comporta como un estadista, si usted es capaz de pasar la página y de impulsar esta ley, usted va a tener éxito. Después de esa reunión, Guaidó designó a una persona que se reunió conmigo en secreto durante varios meses. ¿Cómo se llamaba ese señor? Goyo, que era mano derecha de Guaidó, un tipo muy bajo perfil, que no se conoce mucho, nunca sale. Y nosotros seguimos trabajando el tema de la ley de olvido y perdón para lograr, en medio de la efervescencia que había, en medio del enorme apoyo popular, unas garantías que permitieran que el sector militar y algunos exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ayudaran a un proceso de transición que terminara en unas elecciones presidenciales. Pero bueno, todo empezó a convertirse en aquello que ustedes bien conocen, de creerse
los dueños del mundo, de excluir a todo el mundo. Aquello fue engavetado y el gobierno interino se fue convirtiendo en el gobierno de la corrupción. Yo nunca llamé a Guaidó presidente interino, siempre lo llamé diputado públicamente. Yo creo que él nunca fue presidente de Venezuela. Lo que estábamos buscando era un nuevo presidente de Venezuela y que él realmente echó a la basura una gran oportunidad. Y te cuento una anécdota que te va a parecer interesante como periodista. Cuando yo hago mi primer viaje a Washington, en junio del año pasado, Juan Guaidó envía una carta, porque yo tengo prohibición de salida del país, al gobierno colombiano para que me ayuden a poder transitar por Colombia y poder ir a Washington. Yo había contado con la ayuda de algunos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para organizar las reuniones que yo tuve en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca. Cuando llegué a la reunión a la Casa Blanca con Mauricio Claver Carone, había colocado 2 personas de manera muy hábil de Voluntad Popular para que estuvieran en esa reunión. Una persona de Voluntad Popular, ¿no? Y yo en medio de la reunión con Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Trump para América Latina, y bueno, ¿quién ha sido el gran conductor de la política para Venezuela, de las sanciones? Yo le di una serie de críticas que yo tenía, lo hice ahí delante de los 2 espías que me habían puesto. Le dije, mire, por cierto, esta anécdota es real, así como te la estoy contando. Volteé y le dije, mire, señor Mauricio, estas 2 personas me las pusieron aquí para que yo no le diga lo que le voy a decir. Y le dije, esto va a fracasar. Si no entendemos que, como decía Rómulo Betancourt, ese país de todos tenemos que hacerlo todos. Y que el chavismo también es necesario para una transición. Y al chavismo no se le puede prometer cárcel y una tumba en el cementerio. Sí. Y solo cárcel, sí, así. Y tal como van las cosas, esto va a fracasar. Bueno, debe acordarse Mauricio Claver de aquello que le dije. Y hoy, yo lamento mucho la posición hoy de un sector muy pequeño del Departamento de Estado en cuanto a ese tema de Guaidó, que quieren mantener a un cadáver a punta de formón, se dice. Quieren mantener un cadáver porque Guaidó no representa nada en Venezuela. Guaidó no puede entrar a un barrio. Pero las encuestas lo perfilan como el líder más conocido del país. Yo lo que he visto que pasó de las encuestas de tener 70% a tener 13%. Eso es lo que yo he visto. Y parece un fenómeno muy parecido al de Irene Sáenz, que tenía 80% de la encuesta y terminó siendo 3%. Entonces, yo entiendo las posiciones, por ejemplo, de algunos, hay sectores, por ejemplo, del Departamento de Estado con los cuales yo mantengo mucha comunicación, que entienden que en Venezuela hay que buscar una vía, sobre todo una vía popular. Porque el problema, querido Galicia, es que aquí pretenden tumbar al gobierno con la clase media, con las señoras del cafetal. Y bueno, son una parte muy importante del país. Pero la verdad es que el 80% de este país está en el barrio El Silencio, donde yo nací, en Maracaibo, está en Petare, en Catia, en 23 de enero, allí está el país. Y mientras nosotros no despertemos una fuerza popular allí, nosotros no vamos a tener un cambio. Porque, digo más, si en Venezuela hubiese una transición y mañana llegaran un grupo de marines, apresaran al señor Maduro y se lo llevaran, ¿dónde va a terminar eso? En unas elecciones. Y esas elecciones, ¿quién va a poner el próximo presidente de la República? Esos sectores que tenemos descuidados, a los cuales ningún líder de oposición, salvo este que te está hablando, puede entrar. Porque hoy, suena inelegante que lo diga, pero yo colocaba ayer un video entrando a las 8 de la noche al barrio El Guarataro, a ese barrio que es un barrio emblemático de Caracas. Ningún opositor, bueno, suena inelegante, pero ningún opositor, ni la doctora María Corina, ni Leopoldo López, ni Juan Guaidó, pueden bajarse a las 8 de la noche, como hice yo anoche, y caminar por esos callejones.
Pero yo camino no porque soy simpático, ni porque soy el negro de la vereda. Yo camino porque yo estoy todos los días en los barrios con los problemas de la gente. Nosotros vamos a tener Galicia mañana un acto y tú vas a ver las imágenes. Tú vas a ver mañana las imágenes y lo verán por las redes sociales de la gente que nosotros vamos a meter en Katia. Entonces, la vía es el pueblo. La vía es lo que es este país. Este país. El problema es que un país que básicamente está en los sectores populares de Venezuela, tú le has puesto como referente unos tipos de la clase media. Y nosotros aspiramos a un país donde tengamos una enorme clase media. Pero chicos, tú tienes que entender que el país no lo hace la clase media, que hoy casi ha desaparecido. El país lo hacen los sectores populares, donde hay problemas de gas, de electricidad, de agua. Esas bolsas CLAC que tanto critica la oposición, que se burlan de esas bolsas CLAC. Yo no me burlo porque esas bolsas CLAC son necesarias, son un derecho de la gente. Y son un derecho de la gente. Porque ¿qué diferencia hay entre la señora María que trabaja en Katia y la señora María que trabaja en Bogotá? Bueno, que allá hay una economía más o menos con una inflación controlada y aquí no. Y entonces aquí pulverizan el esfuerzo de la gente. Entonces tú no puedes criticar a la gente porque recibe una bolsa. Porque mientras sí queremos un país de propietarios, queremos un país que tenga sus problemas económicos resueltos, pero mientras llega a ese país, ¿qué le vas a decir tú a la gente? Le vas a decir como le dijo el personaje de la novela El coronel no tiene quien le escribe de García Márquez a la mujer cuando estaban hablando del gallo que iba a paliar dentro de 15 días y se estaba muriendo de hambre y la mujer le dice, pero es que no estamos muriendo de hambre. Pero es que entonces el tipo le decía, no, pero es que en 15 días el gallo va a pelear. Y le digo, sí, pero de aquí a allá, ¿qué comemos? Y el tipo le dice, comeremos, ustedes saben. Entonces los políticos le quieren decir a la gente. Bueno, te hemos escuchado, no sé cómo estamos con los tiempos, Rafael Ángel. Vamos a una pausa, vamos a marcar un alto en nuestra conversación y al retorno seguimos. Sí, pero un momento antes de irnos a la pausa. Oye, ¿será que yo estoy viendo con claridad? ¿Será que yo estoy viendo la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica? Un momento, chicos, pase a la sala de redacción. Vamos a la pausa y nos verifica si es verdad o no que este cristiano tiene la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero chicos, qué tremendo este Leoceni. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Bueno, continuamos en esta parte final del programa con Leoceni García, pero yo me agarré, me mollejaron lentes. Mire, acaba de haber un apagón muy duro, muy fuerte, no sé si se cortó la comunicación, pero ya va. Rafael Ángel Andrés, no si es, es hijo, la bandera de los Estados Unidos. Chico, ¿y tú qué haces con una bandera? Tú la carentura que va a agarrar el gobierno, chicos, no te da tirria que te llamen gringo o pro gringo o algo por así. ¿Tiene una historia esa bandera, algo? O te griten, Yankee, go home. Una cosa de esa horrible. Tiene una historia. Esa bandera la bandera de Venezuela y la bandera de Estados Unidos. Esa bandera la colocamos en la sede de ProCiudadanos. La primera visita que hizo la Oficina de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela a ProCiudadanos. Que estuvo, bueno, el mismo equipo, que un saludo, por cierto, el mismo equipo que acompaña a Jimmy Story, que lo sigue acompañando, Rafael Foley, que es el jefe de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos, Richard Bala, y entonces estaba Mercedes Crosby, que hoy está en el Departamento de Estado en la Oficina para Asuntos de Etiopía. Y yo desde entonces dejé esa bandera allí en mi oficina y la tengo, y cada vez que alguien me pregunta, ¿y por qué la tiene? Bueno, porque ahí está, la bandera de Venezuela, que es el país donde nací, que amo.
y la bandera de Estados Unidos porque yo no tengo ningún resquemor en reconocer cuál es el modelo económico que yo quiero para Venezuela y que admiro. Yo soy un gran estudioso del modelo americano y es el modelo que yo quiero para Venezuela. Un modelo de economía libre, sin restricciones, con un Estado limitado, donde lo importante sea la iniciativa individual, respeto a la propiedad privada, privatización de lo que no sirve, que en Venezuela es casi todo, y esos son los valores económicos que representan esa bandera, así que yo no tengo ningún problema. Soy un pitiyanqui económico. Oye, pase a la sala de redacción. Soy un pitiyanqui en lo económico, coma, dice Leoceni García. Bueno, pero pasemos Leoceni, al tema post-electoral, post 5 de enero. Supongamos que tú eres electo diputado, eres candidato a diputado, no puedes decir en qué sector vas y tal. Yo estoy encabezando la lista nacional de ProCiudadanos. Correcto. Entonces, mira, eres electo diputado con esa posición. ¿Cuál es la agenda legislativa, Leoceni? Con un parlamento que desde ya se avisora mayoritariamente pro gobierno. Por ejemplo, el día de la instalación se presenta el presidente Maduro y dice, bueno, les pido una ley habilitante porque aquí hay que arreglar la economía y aparecen los problemas del país y el presidente nuevamente pidiendo una ley habilitante. ¿Tú votarías una ley habilitante? Esta es mi profecía. El gobierno va a sacar un mayor número de diputados, pero un menor número de votos. Cuando se sumen todas las tarjetas de oposición que están yendo al proceso electoral, la oposición va a sacar mayor número de votos que el Partido Socialista Unido de Venezuela, conjuntamente con los partidos disidentes del PSUV, que están yendo también solos, el PCB, etc. ¿no? De manera que el gobierno va a tener una derrota moral, porque va a quedar evidenciado que el pueblo no está con él. Sobre todo porque los sectores que van a salir a votar son los sectores de IE, que ya no están con el gobierno. Número 2, la única propuesta que ha hecho ProCiudadanos y nuestra única propuesta legislativa es, basado en el hecho político inobjetable de que el gobierno es minoría, que va a quedar evidenciado en que el número de votos del gobierno no va a poder aventajar a la oposición, nosotros proponemos un pacto político para una enmienda constitucional. Y esa enmienda constitucional tiene que terminar en unas nuevas elecciones presidenciales. El señor presidente de la República, en el pacto que hizo con Capriles, le reconoció que él podía ir a un revocatorio. Y por eso Capriles habla de un revocatorio. Ahora bien, si el presidente de la República acepta ir a un revocatorio, es porque reconoce que hay una inmensa mayoría de venezolanos que quieren salir de su gobierno. Y él está diciendo que él lo que le está diciendo a Capriles es que él está dispuesto a someterse y no hacer lo que hizo el mes pasada cuando el propio Capriles fue el impulsor de esa propuesta, que fue hacer todo lo posible para que no se diera. Entonces, si el presidente de la República y el chavismo están conscientes de que una inmensa mayoría del país quiere salir de ello y están dispuestos a someterse a un proceso electoral para tales fines, ¿por qué tú vas a someter al país a recoger firmas ahí a un proceso electoral si tú puedes hacer un pacto político en la Asamblea Nacional, hacer una enmienda constitucional, hacer unas garantías tanto para el chavismo y para la oposición e ir a unas nuevas elecciones presidenciales? Esa es la única propuesta de ProCiudadanos y nosotros vamos a luchar por eso y esa será nuestra lucha dentro del Parlamento. Nosotros nos vamos a proponer porque esta elección de diciembre, Galicia, no es una elección para elegir unos diputados a la Asamblea Nacional. Es un plebiscito para medir con quién está el pueblo y en contra de quién está el pueblo. Y el pueblo está a favor del cambio y en contra de un gobierno que representa hoy el hambre. Porque tú no puedes agarrar ni la ley de hidrocarburos, ni la ley del trabajo, ni la ley de pensionados, echarle mantequilla y comértela.
Y el problema de Venezuela es hambre. Y para resolver el problema del hambre hay que cambiar el modelo que fracasó. Y el impulsor de ese modelo que fracasó es el presidente de la República. En consecuencia, lo que aquí se necesita es un nuevo presidente. Leocenis, ¿hay un pacto entre Vaya. Capriles y Nicolás Maduro? Sí, No, explícame bien eso. A mí me explicáis bien eso que acabas de soltar. Y dime tú, ¿cómo vamos a manejar esa propuesta de enmienda constitucional? Lo que más le conviene al gobierno es eso para lo que Capriles quiere prestarse. Que es todo ese juego enrevesado de poner al pueblo a recoger firmas para ir a unas elecciones donde tiene que sacar la votación que sacó Maduro más un voto para que se active el revocatorio. Eso es un cuento enrevesado. Y si el gobierno tiene mucho más problemas que nosotros en la oposición. Porque nosotros el único problema que tenemos en la oposición es que el gobierno maneja todos los recursos del Estado y no se quiere ir. Pero el gobierno no tiene el pueblo. El gobierno no tiene el pueblo. El gobierno tiene sanciones. El gobierno tiene sanciones políticas del gobierno y sanciones individuales. El gobierno tiene hoy sobre su espalda delitos de lesa humanidad que no prescriben. En consecuencia, habrá cortes internacionales que a muchos funcionarios querrá perseguir y enjuiciar. Entonces, para el gobierno resolver eso, tiene que negociar con la oposición. ¿Y qué es lo que queremos en la oposición? Queremos unas nuevas elecciones presidenciales. ¿Y qué es lo que quiere el gobierno? Que no los persigan judicialmente ni económicamente. Entonces, para que eso sea así, debe haber un acuerdo político. Eso es lo que yo planteo. Pero ¿cuál sería, Leocenis, la enmienda a la Constitución puntual? La enmienda a la Constitución es que hay que recortar el periodo presidencial con un efecto retroactivo que permita unas nuevas elecciones presidenciales. Pero en el año 2021. Y la oposición tendrá que desde el Congreso votar algunas leyes. Por ejemplo, el gobierno se somete a unas nuevas elecciones presidenciales. Nosotros tendremos que votar algunas leyes, como esa ley de olvido y perdón, que impida la persecución judicial a personas que han estado dentro del gobierno de Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Se tendrá que votar leyes que impidan la extradición. Y esas son cosas que le convienen al gobierno, porque en una negociación política deben ceder ambos actores, cede el gobierno y cede la oposición. Como este programa lo están viendo los amargados y las amargadas, y sobre todo esos periodistas desde Miami, van a decir que ya yo estoy colaborando con el gobierno. Eso es lo que van a decir. Mire lo que está planteando Leocenis García. Pero lo que Leocenis García está planteando es lo que se hizo en Polonia después de las elecciones de 1989, las elecciones semidemocráticas legislativas que ganó el Movimiento Solidaridad Eules-Walesa, fue lo que se hizo en España con el presidente Adolfo Suárez, fue lo que se hizo en Chile con el presidente Auli, fue lo que se hizo en Argentina con el presidente Alfonsín después de la dictadura de Videla, y fue lo que se hizo en Venezuela después que vino Rómulo Betancourt, que le dijeron, presidente, hay que perseguir a los generales de Pérez Jiménez. Y Rómulo Betancourt contestó de manera elegante, como una forma de decir que no iba a perseguir a nadie, que todo iba a quedarse así. Este país de todos, tenemos que hacerlo todos. Mira, recuerda que es doctrina jurídica que la retroactividad, la no retroactividad de la ley sobre este aspecto. Problemas políticos, asesorar. Problemas políticos tienen soluciones políticas. Sí, claro, indudablemente. Indudablemente. Entonces, fíjate bien, tan es así que cuando se planteó la enmienda constitucional, que ya se planteó, solo que no se tuvo la fuerza para defenderla e impulsarla, la Sala Constitucional hizo una interpretación sobre el tema de la retroactividad. Lo hizo para poner una objeción legal a una solución política. Pero el problema de Venezuela no es jurídico, es político. Entonces, porque el Tribunal Supremo de Justicia, usted sabe, hoy es un apéndice del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, pero es que lo legal es como el asaltante, ¿no? Que no te apunta con una pistola, sino que te hace esto. Ese carro es tuyo. Ese carro es tuyo. Mira, dame la llave. Y te muestra la pistola. Así ocurre en lo jurídico. Bueno, mira, nos quedan algunos temas que yo quiero tocar. Adelante, Rafael Ángel.
Y para cerrar esta parte, Leocenis, ¿qué garantías políticas hay de que lo que tú estás planteando ocurra? Porque esto pudo haber ocurrido tranquilamente el 6 de enero del 2016, cuando la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional y ocurrió todo lo que ya conocimos que ocurrió. ¿Qué garantías hay de que ustedes, la oposición que va a participar el 6 de diciembre, de ganar las parlamentarias, ocurra este proceso de negociación política que lleve Mira, a tus propuestas? yo no te puedo responder por unas cajas de Ariel que solamente tienen la venia del gobierno para acompañarlo en las elecciones. Son unas cajas de Ariel vacías. Yo no he visto esas cajas de Ariel hacer un acto decente. Ahora, yo sí te puedo responder por el movimiento Pro Ciudadano, que no es una caja de Ariel. Nosotros tenemos representantes en todos los municipios de Venezuela. Tenemos la capacidad de hacer un acto como vamos a hacer mañana en Katia, que tendrán que invisibilizar. ¿Qué van a decir mañana cuando vean ese sentido en Katia? Que esos son extraterrestres, son gente en Katia. Y esa gente, por esa gente yo respondo. Yo sé lo que está pasando en los barrios de Venezuela, yo sé lo que está pasando en los sectores populares. Los sectores populares quieren un cambio, pero en paz. Los sectores populares no quieren ni meterle candela a Diosdado Cabello, ni meterle candela a Nicolás, ni a Cilia, como dicen algunos sectores radicales de la vieja clase política del G4. Los sectores populares quieren un nuevo presidente, un presidente que resuelva los problemas económicos, que pacifique al país, que lo reconcilie con el trabajo y la productividad. Un presidente que permita que los pobres vivan del crédito y del endeudamiento, que les devuelva la paz. Y para eso quieren que la clase política los lleve a unas nuevas elecciones. Y ese es el compromiso que yo como líder de este movimiento tengo. Yo estoy participando, hasta hace poco yo no aparecía en las encuestas. Ahora vi que me metieron la última encuesta de Mega Análisis, ¿no? Que, por cierto, se nota quién paga la encuesta, porque en la encuesta dividen a Leopoldo y a Guaidó, y entonces ponen a una persona para ponerla por encima de Guaidó y después ponen a una gente por debajo. Y en esa gente por debajo me ponen a mí. Y me ponen por encima de Henry Ramos, de Claudio Fermín y a Antonio Ledesma. Gente que tiene toda la vida en la política, ¿no? Porque yo, como tú sabes, Galicia, yo hasta hace poco, a mí me metieron a la fuerza aquí. Porque quizás yo ejercía la palabra, el periodismo combativo, la defensa de la gente. Yo me metí en esta carrera y yo lo he dicho muy claro qué es lo que yo estoy aspirando. Yo estoy aspirando a ser el presidente del país nacional, no de la clase media, de los sectores populares. Yo quiero hacer carne viva aquella frase de Rómulo de que este país es de todos. Y nosotros estamos luchando, yo me he metido en esta carrera para que haya un cambio de gobierno en paz, donde al día siguiente Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Tarek El Aizami, Padrino López sean oposición, puedan ir a una marcha, protestar contra el gobierno, puedan alzar la voz en los medios de comunicación y se les respeten sus derechos políticos. Y que vean desde la oposición cómo nosotros desde el gobierno hacemos con menos recursos lo que ellos no pudieron hacer, entrándole 150.000 millones de dólares anuales, cuando petróleo de Venezuela era petróleo de Venezuela y no esa caja de Ariel vacía en la que la han convertido. De manera que Galicia, ese es el compromiso de Pro Ciudadanos con la gente, con el país, de que nosotros vamos a impulsar las cosas que estamos prometiendo. Porque si nosotros fuéramos unos estafadores políticos, dijéramos que vamos a hacer la ley tal, la ley cual, que vamos a pasar 5 años en el Parlamento, yo no quiero ser diputado. Yo estoy obligado por las circunstancias. Nosotros hemos decidido ir solo a un proceso electoral sin alianza con la vieja clase política, presentándonos como una fuerza popular nueva de servicio al pueblo. Y yo estoy, porque sería muy feo, entonces yo mandar al movimiento a unas elecciones y no ir. Yo estoy yendo personalmente como candidato. Pero yo no quiero ser diputado porque el país no necesita diputados. El país lo que necesita es un nuevo gobierno. Bueno, Rafael Ángel, si vas a cerrar algo. Sí, estamos llegando ya a la parte final del programa. Leocenis, te he visto en redes sociales
He visto en redes sociales rápidamente para cerrar el tema electoral y pasemos a otros temas ya con los pocos minutos que nos quedan. Te hemos visto entregar cartas en el CNE, pelearte con militares en frente a la sede. Amenazar al CNE. Este cristiano amenazó al CNE. Si me ponen 2 días de elecciones, me retiro. Correcto, correcto. Quiero saber si te has reunido con esta nueva directiva del CNE que ha sido cuestionada desde el día 1 y si le has solicitado, si le has pedido algunas condiciones electorales, igualdad, el acceso a los medios del Estado y recientemente esta exigencia de que sea un solo día. Yo me reuní y lamenté muchísimo la renuncia de Rafael Simón Jiménez, que es una víctima de esos pillos de la mesita, que lo metieron en eso y después como Rafael Simón Jiménez mostró la hidalguía y el coraje que ellos no mostraron y se mostró pidiendo las garantías que había que pedir, entonces lo dejaron solo. Yo me reuní mucho con Rafael Simón Jiménez, incluso hicimos algunas reuniones, no se sabe, lo digo por primera vez, desde ahí del propio CNE hicimos algunas reuniones con algunos americanos, buscando el tema de garantías y etcétera. Nosotros hemos recibido, tengo que decirlo, un trato muy respetuoso del Consejo Nacional Electoral. Hemos sido atendidos siempre. Sin embargo, tanto así que nosotros pedimos que se enviara la carta a Naciones Unidas. Yo hice una campaña para que se enviara una carta a Naciones Unidas pidiendo la observación y el Consejo Nacional Electoral cumplió con eso. Ahora, si la ONU no viene, bueno, eso es problema de la ONU. Para nosotros sí es importante el no ventajismo electoral y yo sí me he comunicado y he recibido de manera, como se dice ahí, como decimos en Maracaibo, por los caminos verdes, un mensaje de que esa propuesta podría ser retirada, que es una propuesta que a mí me pareció absurda, que hizo la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, de tener 2 días de votación. Porque si estos tipos fueran unos santos, bueno, uno confiara en eso, pero estos tipos son tan malos que son capaces de robarse el tetero al niño Jesús. Entonces uno no puede confiar que va a haber transparencia en un proceso de 2 días. Y tal como manda la Constitución, las elecciones deben celebrarse en un día. La Comisión de los Derechos Humanos ha dado un duro golpe al gobierno. Leoceni, ¿cómo has interpretado tú? Hoy mismo que conversamos tú y yo, la Comisión de Derechos Humanos Independiente que investigó este asunto, y hoy que conversamos, Bachelet ratifica y actualiza el informe sobre la violación a los derechos humanos. ¿Tú cómo has recibido toda esta situación? Es que tú estás hablando con una víctima de violación de derechos humanos. Este gobierno, durante el periodo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, me ha metido a mí 9 veces preso, al extremo que yo ya no tengo currículo sino prontuario policial. Pero además, el gobierno expropió el grupo Sexto Poder, un grupo de medios de comunicación que hoy son usados como oficinas del Partido Socialista Unido de Venezuela. La casa de mis hijas se la entregaron en comodato al padre Numa Molina, confesor del presidente Nicolás Maduro. De manera que en Venezuela nadie puede dudar que hay un gobierno totalitario que no respeta los derechos humanos. El gobierno está muy complicado desde todo punto de vista. Y como yo se los he dicho en muchas oportunidades al gobierno en privado, ellos son los más interesados en buscar una solución. Ellos tienen que aprovechar la nobleza de este pueblo que quiere resolver, a diferencia de esos dirigentes políticos enloquecidos, sus problemas por la vía electoral. Pero el gobierno tiene que respetar la decisión de la gente y no puede pretender robarse el voto, no puede pretender tener ventajismo electoral como lo está teniendo, todo lo que está haciendo, entregando bombonas de gas en carros de PDVSA, todo ese ventajismo electoral, el gobierno tiene que retroceder. De manera que yo sí creo que un árbitro imparcial en este momento para las elecciones en Venezuela son las Naciones Unidas. El gobierno les envió una invitación para estar en el proceso electoral y las Naciones Unidas ha dicho todo lo que ha conseguido en violaciones de derechos humanos. Así como aplaudimos la posición de las Naciones Unidas en la crítica y la condena por los delitos de lesa humanidad que ha cometido el gobierno, que hace contra el gobierno de Nicolás Maduro, entonces no critiquemos si las Naciones Unidas deciden venir como observadores internacionales a las elecciones de diciembre.
Leocenis quiere votar el 6 de diciembre y Capriles también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo no tengo ningún acuerdo oculto con el gobierno. Yo quiero votar porque creo en la vía electoral, porque estoy consciente del enorme rechazo que tienen los sectores populares, porque estoy allí, el gobierno, y porque confío en el pueblo venezolano y en su coraje cívico para que de manera pacífica cambiemos esto. Esa es la diferencia. Yo no me senté con Maduro ni me senté con Jorge Rodríguez para que me dieran el partido y entonces después yo planteaba lo del revocatorio. Yo no hice eso. Leocenis, el año que viene se deben renovar los gobernadores y 335 alcaldes. ¿Pero Ciudadanos estaría dispuesto a participar? Claro, si hay una enmienda constitucional sería maravilloso que vayamos a unas nuevas elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones de gobernador y alcalde. Eso sería extraordinario. Y yo le tomo la palabra al presidente Maduro, que debe estar muy consciente de los problemas. Mira, me contaban estos días, yo estuve en Lídice hace poco y me atacaron los colectivos y el pueblo nos defendió, las mujeres. Y al día siguiente me contaba una mujer de Lídice en estos días, fue Erika Farías, con una cisterna de agua, porque yo fui a una cisterna de agua, porque no hay agua en Caracas, en los barrios. Y le estaban pidiendo a la gente que se cuide del COVID. Y la gente sacó a Erika Farías y le decían, fuera de aquí, que tú estás trayendo la cisterna esa porque la trajo Leocenis ayer. Entonces Maduro sabe el rechazo que tiene su partido y él en los barrios. Y yo supongo que Maduro pretende salir de Miraflores a hacer oposición. Yo creo que esa es su aspiración. Maduro no quiere salir de Miraflores a una cárcel en Estados Unidos. Para que Maduro, la diferencia entre que Maduro salga de Miraflores a hacer oposición o de Miraflores a una cárcel de Estados Unidos es la enmienda constitucional y permitir nuevas elecciones presidenciales. No más preguntas, señor Leocenis García. Un abrazo, no más preguntas, su señoría, como se diría en un estrado. ¿Cómo estamos con los tiempos, Rafael Ángel? Debemos llegar ya al final del programa. Leocenis, te quiero agradecer estos minutos con nosotros. Te damos para que le des un mensaje final a todas las personas que están viendo este programa 8 columnas y a toda la militancia de ProCiudadanos y toda la gente que te está viendo de los sectores populares, porque, debo decirlo también, es el único político que yo veo entregando tapaboca y cloro en los barrios. En su camioneta fue criticado también porque entregaba desde la camioneta. La Mercedes del pueblo, la Mercedes del pueblo. La Mercedes del pueblo, sí señor, sí señor. Mercedes del pueblo, mira. Tu mensaje final. Pero se me olvidó algo, una ñapa, si hubiera Adelante, tiempo, señor adelante, director. Una ñapa, porque, cónchale, ¿cómo se me olvida? ¿Quiénes son los candidatos del Zulia? En el Zulia llevamos algunos candidatos, por ejemplo, te cuento. En la costa oriental del lago está Héctor Marval, que además es el coordinador de ProCiudadanos en el estado Zulia. Un joven luchador que anda haciendo un trabajo social junto con su equipo por todo el Zulia, entregando comida en los hospitales, ayudando a los enfermos, etc. En el caso de San Francisco, está un líder sindical, el líder del sindicato de cervecería Polar, Jeffrey García. Y así todos los candidatos que llevamos, Galicia, son luchadores sociales, porque esta no es la era de los políticos, es el momento de los luchadores sociales. Al pueblo de Venezuela y al pueblo del Zulia, todo aquel que le diga que usted no tiene que votar y en consecuencia hacerse cómplice de lo que está pasando, es un colaboracionista del gobierno. Por los niños que no tienen comida, por los hogares sin techo, por los hogares sin pan, por todos los problemas que está viviendo Venezuela y que no merece vivir, usted tiene que salir a votar masivamente en diciembre. Cumpla usted. Y desde ProCiudadanos tienen el compromiso que nosotros a las 5 de la tarde, 6, 7 de la noche le vamos a decir, tenemos las actas. ProCiudadanos Galicia está organizando más de 25,000 testigos en todo el país. Hemos buscado el financiamiento para que esos testigos tengan desayuno, almuerzo y su transporte.
para tener un acto de responsabilidad con el país y no salir como estos malandros que le hicieron el juego al gobierno durante años, el G4, que decía fraude y no mostraban un papelito. Nosotros le vamos a mostrar al país que tenemos las actas y le diremos al país, ganamos aquí, perdimos aquí, ha pasado eso. Y si perdemos, lo reconocemos. Pero si ganamos, tenemos la fuerza popular en los barrios para hacer que el gobierno respete la voluntad de los venezolanos. Bien, amigas y amigos del programa 8 Columnas, vieron y escucharon a Leocenis García, candidato a diputado a la Asamblea Nacional, también fundador del movimiento Pro Ciudadanos. A todas las personas que llegaron a esta parte final del programa, como siempre, les agradezco la sintonía y la conexión con nosotros. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver las veces que quiera esta entrevista con Leocenis García y todos los programas a 8 columnas de esta nueva etapa. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale, Un abrazo. más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo venezolano. ¿Será de derecha o será de izquierda Pro Ciudadano? Al próximo programa.